Olis, ¿cómo andan? Hoy vengo a hablar de Harry Potter. Harry Potter es una de las sagas más famosas de los últimos años e incluso aunque hoy en día han pasado 20 años del estreno de algunas de sus películas, sigue teniendo una gran vigencia, una gran fanbase y sigue siendo bastante relevante, así que por eso quería hablar de eso hoy. Más que nada quiero hablar de los agujeros de trama o de ciertas cosas cuestionables de los libros, porque bueno, sabemos entre el fandom y creo que personas de fuera del fandom también saben muy bien que J.K. Rowling es una persona bastante cuestionable y eso se refleja bastante en los libros de Harry Potter, tanto como en las películas también, pero creo que más representado queda en los libros. Quiero aclarar que este video no va a modo de odio, yo soy muy fan de la saga, pero me parece que como fan es muy bueno poder ver los fallos, equivocaciones y las cosas cuestionables que tiene el producto que consumimos, en vez de tenerlo como algo perfecto e idealizado que es bueno nada más porque me gusta a mí. De lo primero que quiero hablar es de los agujeros de trama, que hay bastantes en toda la saga y puede llegar a ser entendible porque J.K. Rowling tuvo un tiempo muy limitado para escribir los libros debido a que las películas se iban lanzando con un año, 2 de diferencia creo que máximo. Entonces puedo llegar a entender que no se haya fijado en los pequeños detalles, pero hay errores que tiene que sí son bastante notables, bastante importantes en la saga, entonces creo que es un buen tema a tocar. El primer punto que me gustaría tocar, que me parece medio flojo, son los giratiempos. Toda su existencia. Si Hermione tiene uno a su disposición que lo usa para asistir a clases, ¿por qué no usarlo para otras cosas, para cosas más importantes, para resolver más problemas? Yo entiendo que es un bardo jugar con la línea de tiempo y es peligroso y según dijo J.K. Rowling, los giratiempos tienen un límite de tiempo en el que pueden retroceder, que por cierto eso desvalidaría los hechos del legado maldito, libro que odio, pero la misma autora se encargó de tomar como canon. Pero en ningún momento en los libros se explica eso, fue algo que salió a decir J.K. Rowling después cuando le cuestionaron justamente la existencia de los giratiempos. Es algo que no me gusta porque pareciera que J.K. Rowling fue escribiendo El prisionero de Azkaban y metiéndole problema tras problema, tras problema, tras problema, hasta que llegó un punto donde dijo, ok, ahora cómo mierda resuelvo esto. Y tuvo que implementar el giratiempos a último momento para no cambiar la trama entera. Y después puso las escenas donde Hermione los usa para sus clases, para justificar su existencia y que no pareciera que se lo sacó del orto. Y a ver, sí sé que después la reserva de giratiempos que estaba en el ministerio se destruyó durante la batalla en el departamento de misterios, pero ¿qué pasó con los de uso personal? Eso nunca se aclara. ¿Se destruyeron también? ¿Se los sacaron a las personas? Siento que esa fue como una forma de J.K. Rowling de lavarse las manos y decir, bueno, ahora ya no los pueden usar más porque ya no existen. El siguiente punto que me gustaría tocar, del que no vi hablar a mucha gente, es la humanización y el descenso como personaje de Dumbledore. Y a ver, sinceramente es un punto que yo tampoco había pensado mucho hasta que me lo comentó mi hermano, que es muy fan de la saga también. Y tiene razón, es como que a lo largo de la saga J.K. Rowling va intentando humanizar a Dumbledore porque en las primeras películas se nos lo presenta como este personaje todopoderoso, que está siempre 5 pasos adelante, el único al que el mismísimo Lord Voldemort le tiene miedo, y poco a poco se va perdiendo eso a lo largo de los libros. Por ejemplo, en la primera película, Dumbledore no se confía de Quirrell y le ordena a Snape que lo mantenga vigilado, cosa que hace que Harry sospeche de Snape y lo siga hasta darse cuenta de la verdad y finalmente enfrentarse contra Quirrell. Para que después, en los siguientes libros o en las siguientes películas, cometa errores como dejar que Harry participe del torneo de los tres magos, no darse cuenta de que Ojo Loco Moody es en realidad un impostor, poner a todo el colegio en peligro y ponerse el anillo de Marvolo Gaunt sabiendo que era un Horcrux, que le iba a hacer daño. Y a ver, sí, Dumbledore es humano también y todos pueden tener errores, pero una cosa es tener errores y otra cosa es poner a todo un fucking colegio en riesgo más de una vez por tu inoperancia. Además de que si lo quería hacer como un personaje humanizado que tenga errores, lo hubiese presentado desde el inicio, así, en vez de hacerlo como alguien que tenía todo fríamente calculado y estaba siempre 5 pasos adelante de Voldemort. Siento que acá a J.K. Rowling le pasó algo parecido a lo que había pasado con los giratiempos,
que se dio cuenta que tenía a este personaje extremadamente poderoso, extremadamente inteligente, que podía resolver muchas cosas con las capacidades que tenía, y lo tuvo que ir humanizando un poco para justificar cosas que pasaban en la saga sin que Dumbledore tuviese la capacidad de resolverlas. Y a ver, digo esto de que estaba siempre 5 pasos adelante porque solo piensen en las pruebas que tuvo que enfrentar el trío de oro para llegar a Quirrell. ¿Por qué pondrías pruebas que sabes que pueden pasar alumnos de primer año si supuestamente es un lugar al que no querés que accedan? Además de que estaba todo perfectamente calculado por si Harry no llegaba a enfrentar a Quirrell, porque Dumbledore sabía que Voldemort no iba a poder obtener la piedra porque el espejo de Oesed no se le iba a dar. Si tuviera que hacer una línea de tiempo de cómo fue descendiendo el personaje de Dumbledore, diría que en las primeras 2 era este dios todopoderoso que tenía todo fríamente calculado. En la primera por lo que ya expliqué de Quirrell, y en la segunda porque él sabía que Fawkes iba a ir a ayudar a Harry por serle leal, entonces entiendo que no le haya dado una ayuda tan directa. En la tercera es como que por ahí comete algún que otro error, pero nada muy grosso, y después se termina redimiendo cuando ayuda a Harry y a Hermione, entonces pienso que no la derrapó ahí. Cuando sí la derrapó fue en el Cáliz de Fuego, cuando no reconoció que Ojo Loco Moody era en realidad Barty Crouch Jr., y creo que ahí su personaje fue derrapando hasta que finalmente Petit Suisse. El siguiente punto que voy a tocar es por qué la espada de Godric Gryffindor y el veneno del basilisco no le hicieron nada a Harry. A ver, el veneno del basilisco es el único elemento que se nos presenta que es capaz de destruir horrocruxes, y después pasa a serlo la espada de Godric Gryffindor cuando absorbe este veneno. Pero ¿por qué no le hacen daño a Harry? En el caso del veneno del basilisco se puede llegar a justificar diciendo que Fawkes lo curó, pero entre el tiempo en el que Harry se lastima con el colmillo y que Fawkes lo cura, yo pienso que el Horrocrux tendría que haber muerto, pero bueno, se ve que estaba tan oculto en el momento que ni J.K. Rowling sabía de su existencia. Siguiendo con este punto, quiero entender también por qué después de que la espada de Godric Gryffindor absorbe el veneno del basilisco no le hace ningún daño a Harry, y no digo que termine con su vida porque Harry en ningún momento se corta con la espada, pero por cómo sabemos que funciona ser un Horrocrux en Harry, tendría sentido que por lo menos se debilite o sintiera algún tipo de dolor al estar en contacto con esa espada. Por ejemplo, otro ejemplo de Horrocrux con vida propia que tenemos es Nagini, a quien la terminan venciendo con esa espada. Entonces, ¿por qué a Harry no le hace nada? Está bien, a Harry no le cortaron la cabeza, pero sabemos que Harry sufre mucho de ser un Horrocrux. Cuando tiene visiones o conexiones con Voldemort le da como dolor en la cicatriz, entonces tendría sentido que al estar en contacto con algo que tiene el poder de terminar con su vida sintiera algún tipo de dolor o por lo menos lo debilitara un poco. Pero eso no pasa. El siguiente agujero de trama que quiero tocar es por qué Harry empezó a ver a los Thestrals recién en su 5º año después de la muerte de Cedric. Y a ver, entiendo que no los haya podido ver en primer año porque era muy chiquitito cuando Lily y James fallecieron y tal vez no se acordaba o todavía no entendía el concepto de lo que era la muerte, entonces es entendible que no los haya visto en su primer año, pero literalmente al final del primer año terminó con el proyecto de vida de Quirrell y en segundo no los podía ver. J.K. Rowling dice que fue por el trauma que le causó haber terminado con el proyecto de vida de Quirrell, pero siento que eso fue algo que se sacó del orto cuando se dio cuenta del error que tuvo y no lo quiso admitir. Siento que esto también demuestra cómo J.K. Rowling fue agregando cosas a medida que se le ocurrían sin una justificación y sin fijarse que coincidan con lo establecido en libros anteriores. El siguiente tema que quiero tocar son los juicios. Porque a ver, me estás diciendo que en un mundo donde se pueden ver las memorias de las personas y les podés dar una poción para que digan la verdad, ¿esto no se usa absolutamente en los juicios? ¿Para nada? O sea, yo sé que las memorias se pueden modificar y creo que J.K. Rowling había dicho algo así como que el Veritaserum es el equivalente al polígrafo en la vida real, pero siento que estas otra vez fueron limitaciones que tuvo que terminar poniendo cuando se dio cuenta que creó 2 cosas extremadamente poderosas que podrían haber sido de más ayuda en la trama si no hubiese sido porque les terminó poniendo esas limitaciones. Entiendo que el mago acusado del crimen pueda modificar sus memorias o mentir incluso bajo los efectos del Veritaserum,
pero creo que es tan simple como agarrar testigos que sean magos, si los hay, ¿no? Y preguntarles si están dispuestos a que les vean sus memorias o a testificar bajo los efectos del Veritaserum, y así se podrían resolver las cosas de manera más fácil y no terminarían arrestando inocentes como lo hicieron con Sirius Black. Otra cosa que podrían hacer es usar Imperio, que entiendo que es más extremista y es una maldición prohibida, pero sinceramente no creo que al ministerio le importe. Se nos demostró más de una vez que el ministerio lo único que quiere es tener una buena imagen, no le importan los derechos de los magos o su seguridad. O sea, literalmente Harry cayó con un fiambre a Hogwarts diciendo que había vuelto la peor amenaza del mundo mágico, y el ministerio empezó una dictadura en el colegio con tal de mantener el secreto. El siguiente punto que quiero tocar es cómo mierda Fred y George no se dieron cuenta que había un hombre durmiendo al lado de su hermano menor. A ver, se sabe que Fred y George usaban el mapa del merodeador para hacer bromas o salir del colegio sin que nadie los viera, o sea que probablemente lo usaban muy seguido. ¿Y me vas a decir que jamás les llamó la atención ver que su hermano de 13 años estaba durmiendo junto con un hombre? No te digo que se tendrían que haber dado cuenta que la rata en realidad era Nathaniel de Encantada, que por cierto, Timothy Spall tiene un temita con los animales, pero por lo menos, no sé, podrían haber pensado que Ron estaba en alguna clase de relación homosexual secreta con algún compañero que tal vez no conocían, o algo, no sé, se me hace difícil creer que jamás notaron que había alguien, además de Harry y Hermione, que estaba todo el rato con Ron. Y el último punto que voy a tocar al respecto de agujeros de trama es acerca de por qué Voldemort no hizo que los mortífagos hicieran el juramento inquebrantable. A ver, yo entiendo que la marca tenebrosa no es solo un símbolo de lealtad, sino que también es una forma de contactarse con los mortífagos cuando los necesita, pero un muy buen complemento de esto hubiese sido que los mortífagos hagan el juramento inquebrantable, ya que de esa forma se hubiese asegurado de que no haya espías o dobles agentes como en el caso de Snape, ya que o no lo traicionarían porque les daría miedo fallecer a romper el juramento, o terminarían falleciendo cuando rompieran el juramento. Yo entiendo que Voldemort era una persona extremadamente narcisista y que confiaba muchísimo en su poder, pero cruzó esa delgada línea entre ser narcisista y ser un pelotudo que cree que con todo el poder que tiene nadie se le va a querer poner en contra. Ahora, saliendo de lo que son agujeros de trama, el siguiente punto que quiero tocar es la inspiración cuestionable de la trama y todo el contexto de Harry Potter. Sin dudas hay muchísimas cosas cuestionables respecto a la saga, desde la inspiración del personaje de Voldemort y sus aspiraciones, hasta cómo es que se transmite la enfermedad de los hombres lobo. De hecho, el otro día estaba hablando con un amigo que nunca vio Harry Potter y le hice como un resumen que decía básicamente que un nene maltratado es salvado de su casa y llevado a un mundo desconocido, donde se da cuenta que es el elegido para acabar con un hombre que quiere exterminar a la raza impura y que la raza pura domina el mundo. Llámenme loca, pero a mí me hace acordar a cierto pintor austríaco de bigote distintivo que causó cierto conflicto bélico entre 1939 y 1945, sin mencionar que los dos fueron rechazados de algo antes de querer dominar el mundo. Básicamente, J.K. Rowling agarró conflictos históricos y sociales y les puso magia para que no sonaran tan brusco. Son cosas que, si vemos representadas en el mundo real, son extremadamente graves e indeseables, pero que poniéndolas en un contexto tan fantasioso, tan lejano al nuestro, no se ven tanto de esa manera. Y no lo digo solo por esto de Voldemort, sino también por, no sé, la subtrama de los elfos domésticos, por ejemplo, que disfrutaban de ser esclavizados, y la clara discriminación que hay desde los magos hacia no solo los muggles, sino que hacia otras especies en general. No digo que esto convierta a Harry Potter en un mal mundo, ni nada de eso. Me parece muy buena la saga, un mundo fantástico excelente. De hecho, creo que estas cosas conectan un poquito más a ese mundo con la realidad, pero sí son inspiraciones que a los ojos de hoy son bastante cuestionables, y probablemente otra de las razones por las que hoy en día cancelarían a J.K. Rowling en Twitter. Perdón, en X. Lo último de lo que quiero hablar en este video es más bien una opinión personal, pero que vi que varias personas comparten, y es la representación de las mujeres en los libros de Harry Potter. Se nota a kilómetros con cómo están escritos los personajes que J.K. Rowling es una persona con un pensamiento
bastante machista. Y lo digo porque los únicos personajes femeninos que tenemos representados como buenos son las madres o lo que hoy serían llamadas pick me. Esto lo digo más que nada por cómo están representados los personajes estereotípicamente femeninos como Flor Delacour, Cho Chang o Lavender Brown, que son representados como molestos u odiosos incluso aunque no hagan nada malo durante toda la saga. Flor Delacour es de hecho un muy buen personaje que se gana el odio de Molly, Ginny y Hermione por ser bonita. Y hasta en un momento Molly la acusa de estar con Bill por interés cuando los Weasley no tienen ni plata ni estatus, entonces no podría sacar ningún provecho de estar con Bill. No me gusta que el valor de las mujeres en la saga esté representado por sus hobbies o sus situaciones amorosas en vez de estar representado por sus personalidades o acciones. Me parece que es algo que también envejeció extremadamente mal para la sociedad de hoy. Pero bueno, es J.K. Rowling de quien estamos hablando, no es algo que sorprenda. Y bueno, eso sería todo por hoy. Tal vez haga una segunda parte donde me concentre más en los agujeros de trama, porque hay muchos más de los que podemos hablar. Y bueno, quiero volver a aclarar que esto no es ninguna especie de hate a la saga. Me gustan mucho los libros, me gustan mucho las películas. Simplemente quería hacer como un pequeño análisis y charlar acerca de estos. Así que bueno, díganme si están de acuerdo, díganme qué piensan ustedes. Nos vemos la próxima. El siguiente punto que me gustaría tocar es la humanización de Dumbledore y el personaje... El personaje que tiene su salsa.